estimados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. En esta ocasión vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Buenas tardes para todos. Hoy vamos a tener la clase número 2 de informática para el grado 5, 10, 11, A y B de la jornada de la tarde. Hoy jueves 14 de mayo del 2020. Seguimos. Como ustedes saben, entramos a la plataforma de Microsoft Access. Cualquier versión, clase dada por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Hoy vamos a empezar a trabajar ya las tablas de datos. Vamos a crear una tabla. Para crear una tabla de datos tenemos que hacer clic en la pestaña Crear para visualizar, es esta que está aquí, para visualizar sus opciones. Esta opción nos trae este recuadro, que es el mismo que está acá, que tiene las tres opciones: crear la tabla, diseñar una tabla y las listas de SharePoint o compartir un punto. Entonces, esta opción crear, empezamos con la de la tabla. En el botón tabla, que es este, abre la vista de hoja de datos, que consiste en introducir directamente los datos a la tabla. Y según el valor que introduzcamos en la columna, determinará el tipo de datos que tiene la columna. La otra opción, que es vista diseño, a ver, la otra opción, que es vista diseño, es el método que detallaremos en esta unidad didáctica prácticamente, cómo diseñamos la tabla realmente. Y las listas de SharePoint, o SharePoint como ustedes lo quieran leer, consiste en crear un objeto compatible con un sitio SharePoint desde el que podrás compartir los datos almacenados en la tabla o en las listas con otras personas que tengan el mismo acceso. ¿Ok? Bueno, seguimos a la otra sección, que es en donde ya tenemos la tabla creada. Se pueden dar cuenta, ya aquí aparece una tabla. Ya creo una tabla al decirle crear la tabla. En continuación se presenta la forma de crear una tabla en vista diseño, que es la que estábamos hablando. Nos presenta este recuadro también, en el cual tenemos que escoger cómo vamos a ver la tabla. Vista desde una hoja de datos, vista desde una tabla dinámica, vista gráfica o una vista diseño normalmente, que me muestra dónde están los campos y todo eso. Entonces, esta forma es rápida de llegar a la vista diseño seleccionando la vista desde la pestaña hoja de datos o haciendo clic en el botón de vista de diseño en la barra del estado, diciéndole en la opción de diseño y ver. Okay. Vamos a otra sección, que es en donde ya tenemos la hoja de propiedades, que es esta que está aquí. Esta que está aquí. Esta hoja de propiedades la vamos a estudiar ya más tarde. Pero por el momento vamos a mirar acá lo que es la tabla de datos. Si me selecciona, y ojo, estamos en el diseño de la tabla, que es las herramientas de la tabla.
Me muestra el nombre de la tabla, los campos que estoy creando y los tipos de datos con que voy a crear los campos. ¿Ok? Entonces, en la pestaña tenemos el nombre de la tabla. Usted fácilmente lo puede cambiar. Todavía no lo hemos asignado a un nombre de tabla, pues cuando vayamos a cerrar la tabla, él nos va a pedir que podemos grabarla. O usted la puede grabar al principio también. Entonces, en la rejilla donde definiremos las columnas que comparten la tabla, o que componen la tabla, que son las rejillas estas y esta rejilla. Son unas columnas, las cuales van los campos y los tipos de datos. Okay. Es esta parte, que es general y búsqueda, para definir propiedades del campo. O sea, aquí es donde vamos a definir las propiedades del campo, ¿okay? Del campo que vamos a crear en estas opciones, en estas filas. O sea, es decir, las características adicionales de la columna que estamos definiendo. O sea, aquí es donde van las características del campo. Ahora, a la derecha tenemos un recuadro con un texto que nos da algún tipo de ayuda sobre lo que tenemos que hacer. Y es este que está aquí. Este nos va indicando qué debemos hacer en base a donde esté situado el mouse en la opción que esté, ya sea en esta, nos dice qué hacer con él. Esto es como una ayuda. Entonces, se pueden dar cuenta, acá en esta parte está la hoja de datos, pero en base a, la hoja de propiedades en base a la tabla que estamos creando. Estas son sus propiedades nada más. Y las propiedades del campo son estas que están acá. Son completamente diferentes. Las propiedades del campo, que tiene dos opciones que son general y búsqueda. Y las propiedades de la hoja de la tabla, que es donde está nada más general, que tiene todas las opciones que usted puede utilizar para configurar esa tabla. Aquí viene una parte en la que estamos configurando la tabla ya en sí. Por ejemplo, tenemos la tabla número 1, que es la que le estamos dando el nombre ahora mismo. Él la suben, siempre tiene una secuencia, tabla 1, tabla 2, tabla 3. Usted puede cambiarle ese nombre, pero por lo general la base de datos de Access va grabando cada tabla nueva con una secuencia de números. Usted puede cambiarle sus nombres, no hay problema. Entonces aquí el nombre del campo, pues vamos a definir los nombres de los campos. Pero aquí hay otra opción ya nueva, que es la del tipo de datos. La del tipo de datos. Existen muchos tipos de datos. En este caso, esta versión de Access nos trae autonumeración, que es que usted va a definir el tipo de datos que él mismo se vaya haciendo el conteo. O sea, el 1, el 2, después aparecerá el 3 y 4 y así a medida que usted vaya creando los datos. Después tomamos otro tipo que también podemos agregar al nombre del campo. El tipo de datos de ese campo sería de texto. Usted puede escribir todos los caracteres y símbolos que trabaja los textos. De memo, también el tipo de datos memo trabaja puros caracteres. Aquí viene otra opción que es la de número. La de número, pues el tipo de datos va a trabajar nada más números. Fecha, va a trabajar nada más fechas. Y otra cosita, aquí hay una que dice moneda, que va a trabajar el tipo de moneda que usted considere, y acá en estas opciones le van a aparecer la forma de varios tipos de moneda que usted conoce Access. Aquí está el de sí o no. Sí o no es una opción que tiene Access para definir si usted el campo si le toma
la opción de verdadero o falso, o si se lo activa o lo desactiva. Si usted responde sí o si responde no. Este es un campo, un tipo de datos lógicos para un campo. Los objetos OLE son de programación. Tenemos el hipervínculo, que es a través de un vínculo que usted puede accesar, puede traerlo a la base de datos a través de este tipo de datos. Está otra opción que dice datos adjuntos, que es que usted puede bajar imágenes, fotos, cualquier cosita a ese punto. Él le da la opción a un recuadro especial y allí puede montar los archivos que contengan esos datos. El tipo de datos calculado es para cuando estamos haciendo fórmulas y todo eso. Y el tipo de datos de asistente para búsqueda es para aquellos campos que necesitan un dato de otra, ya sea de una consulta, de una tabla, de un informe, o crearle una lista directamente, que eso también lo vamos a ver ya más adelante. Estos son todos los tipos de datos que maneja Access. Usted puede configurarle Access también para que tome otras opciones más avanzadas de tipos de datos. Bueno, seguimos. Ahora acá tenemos otra partecita, que es la de crear los campos. En este caso, ya tenemos creado unos campos, como ustedes se pueden dar cuenta. Yo creé aquí unos campos, le di unos nombres, le di unos tipos de datos y una descripción a cada uno. Usted también puede tomarlo, puede hacerlo, puede tomar su criterio de decir una descripción de cada uno. Pero fíjense, aquí tenemos algo importante. En este campo, que yo definí aquí como fecha, yo le coloqué texto, pero resulta de que esto trabaja una fecha. Por lo tanto, esta opción tengo que cambiarla. Debo colocar que es uno de fecha, para que me pueda aceptar las fechas. Ok, entonces ya aquí, esa es la forma de cambiarlo. Tengo que cambiar el tipo de dato a fecha. Este lo tengo que cambiar por este que está acá. Listo. Y así sucesivamente para todos. Y me va mostrando, de acuerdo al campo donde yo esté en el momento, las propiedades, ya sea el tamaño, los valores y el formato, el cual yo puedo manejar. Estos datos también los vamos a trabajar, estas opciones que están aquí, también las vamos a trabajar mucho. Okay. Bueno, ahora viene una partecita que es importantísima, que ustedes deben de conocerla, que es que cada vez que yo estoy creando un campo, siempre se va a crear una clave o un campo de clave primaria o un campo de clave principal. ¿Ok? Toda tabla tiene un campo de clave principal. Entonces decimos, antes de guardar la tabla tendremos que asignar una clave principal. Tengo la libertad, él asigna el primer campo como clave principal, pero yo puedo definirlo si es clave principal el campo. La clave principal vendría siendo este del campo, o sea, ya este tiene una llavecita, automáticamente Access le coloca un nombre que se llama ID, yo le puedo cambiar ese nombre también. Ya yo le puedo colocar por ejemplo, código, cédula o código postal, lo que yo quiera a este campo. Entonces ya ese es, pero siempre me va a decir que es la clave principal. ¿Por qué? Porque tiene la llavecita ahí enfrente, una llavecita amarilla que él coloca allí.
El Mason siempre me va a decir que es la clave principal. Esa es la clave que proporciona un valor único para cada fila de la tabla y nos sirve de identificador de registro en forma que con esta clave podamos saber si ningún tipo de equivocación el registro al cual identifica o al registro que pertenece. No podemos definir más de una clave principal en una tabla, pero podemos tener una clave principal compuesta por más de un campo. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, para asignar una clave principal a un campo, estos son los pasos. Listo. Esto que acabo de trabajar aquí. Entonces ya saben, aquí en las herramientas, estas son las opciones y está en esta parte. Una vez yo haya creado todos esos tipos de datos, los campos, todos los campos que usted quiera puede crear en una tabla. En una tabla. Ella acepta todos los que usted necesite. ¿Ok? Y todos los tipos de datos que usted quiera, por eso tiene las opciones. Entonces, una vez ya yo tenga todo eso, yo tengo que cerrar la tabla. Ella me va a pedir, primero me va a pedir que la guarde. Yo le voy a dar un nombre y con ese nombre, pues, es que vamos a, como les había dicho, hay que guardar la tabla en esa base de datos antes de cerrarla. Okay. Él nos da la opción en este recuadro de poder trabajar nuevamente la vista diseño. O sea, nos muestra esto es una vista diseño de una tabla. Ok. Nos muestra también una vista de hoja de datos. Como también nos da una vista de la tabla dinámica, cómo va a funcionar la tabla. Y también nos puede generar una vista del gráfico dinámico de esa tabla. O sea, este cuadrito es bastante manejable cuando estamos creando este cuadrito. Ok. Este cuadrito usted lo puede sacar dándole la opción clic derecho sobre la pestaña con el nombre de la tabla y seleccionar cerrar y sale este menú emergente. Ok, así que eso no se les puede perder. De todos modos, también al darle aquí en la X, automáticamente sale también todo esto. Bueno. Entonces miren lo que vamos a hacer. Todo esto, y ahorita se nos está acabando el tiempo. Todo esto que acabamos de ver, ustedes en la plataforma van a trabajar la tabla de datos. Me van a hacer una tabla en una base de datos. Ya, primero entra una base de datos y van a crear la primera tabla. Para algunos que no tienen forma de enviarlo como archivo, pues pueden ir tomándole foto de lo que hacen y las guardan. Y algunos no tendrán computadora, no tendrán acceso, no tienen equipo para hacer esto, pues pueden ir haciéndolo manual, así como lo estoy explicando yo aquí en la clase. ¿Qué quiere decir eso? Que esa tarea la tienen que entregar en la plataforma, lo mismo que la anterior, y así. Allá en la plataforma va a estar creada una parte que dice tareas, clases virtuales de informática. Y va a decir tarea 1, tarea 2, tarea 3, y cada uno va a incorporar las evidencias de su trabajo en donde asigne, sea para la 1, sea para la 2 o para la 3. Entonces, gracias por su atención.